Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Adrián Garza, que es cofundador de la empresa Matilda, una de las edutech más hot del momento que está entrando aquí al mercado mexicano. Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias, Natasha, muy bien. Gracias por tenerme acá. No, al contrario, un gusto tenerte. Oye, cuéntame, ¿por qué la educación? Porque cada vez vemos más jóvenes involucrándose en el sector de edutech y de educación, pero en tu caso, ¿por qué te interesó esta industria? Sí, feliz. A ver, creo que definitivamente el tema de educación es un tema de vocación. En mi caso es una vocación que viene desde mi familia, tema personal, y creo que se dan como dos historias paralelas que creo que abonan a que yo esté apasionado por este sector. Por un lado, vengo de una familia de educadores 100%. Mis papás toda la vida fueron profesores de universidad, en Monterrey ambos. Y en algún momento de sus vidas se les ocurrió empezar un colegio, emprender y empezar un colegio en la frontera, en el norte del país. Y entonces pues yo crecí con eso, ¿no? Entonces toda mi vida fue lidiar o ver cómo mis papás lidiaban con todos los problemas y todos los beneficios y las bondades que tiene el sector de educación. Entonces siempre supe que quise hacer algo en el sector, tenía todo el tema de mi familia. Y luego, paralelo a eso, pasa algo bien interesante. En mi infancia, adolescencia, yo viví 10, 12 años de mi vida en la frontera, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Vivía en el lado mexicano de la frontera, estudiaba en el lado... Como muchos. Como muchos, sí. claro. Muchos fronterizos. Sí. Pero lo que voy es, de muy chico me impactaba mucho al tener La ese trayecto diferencia. diario entre México y Estados Unidos, ver esa diferencia, ¿no? Ver ese contraste en desarrollo económico entre, en este caso, Nuevo Laredo en Tamaulipas y Laredo en Texas. Y como mi cabeza iba volando en ese sentido, oye, ¿por qué pasan estas diferencias? Etcétera, etcétera. Después, un poco con eso en mente, decidí estudiar la carrera de Estudio Economía, un poco para entender mejor esas diferencias. Y es ahí en donde, formo una tesis personal, que mi tesis personal es, estoy convencido que la forma en cómo reducir esas brechas y cómo entender mejor esas brechas que yo veía es a través de la educación, ¿no? Y cómo detonar esa movilidad social que desafortunadamente en México y en Latinoamérica pues, es nula. Estoy convencido que es a través de la educación y un poco de ahí viene, ¿no? Después tuve una experiencia, mi experiencia profesional ya en el sector financiero, pero entre varios sectores que me tocó invertir en el sector de educación. Entonces también vi esa parte de, como el sector de educación, pero desde la perspectiva de negocios, desde la perspectiva financiera, y creo que por ahí fui formando un poco esa tesis y por ahí fui convenciéndome y creciendo esa vocación en el sector. Sí, y bueno, tal vez compartes la creencia de que efectivamente la educación es lo que mueve al mundo, ¿no? Cambia al mundo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esa movilidad social solamente se logra a través de la educación. Totalmente. Todo, ¿no? Todo. En realidad, pero se requiere invertir en la educación finalmente, en el sector público y en el privado, ¿no? Porque está ese mito de que todos los colegios privados les sobra el dinero para invertir y demás, y no necesariamente es una realidad. ¿Cómo ves tú que impacta, ¿no? ¿Qué rol tiene todo este aspecto financiero y de inversión? Si se invierte en educación en Latinoamérica, no se invierte, ¿cómo se invierte? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no se invierte, no? Sí, a ver, hablando específicamente del sector privado, que no es la mayoría, que es una minoría, específicamente en México y en Latinoamérica en general. Que es como un 10%. Es como un 10% de los 3.6 millones de estudiantes, son 3.6 millones de estudiantes en escuelas privadas de los 35 o 36 millones de estudiantes a nivel de educación básica en México. Pero creo que tocas un punto bien importante de este mito de las escuelas privadas, pues todas son boyantes y todas tienen cierta capacidad para invertir en infraestructura y demás. Sí, que evidentemente hay algunas, pero hay una buena base de este 10% de escuelas privadas que no necesariamente tiene acceso a fuentes de financiamiento y que es un reto no solamente el contar con esos flujos para poder invertir en infraestructura, etcétera, sino simplemente para sobrevivir y más ahorita en esta época, pues ya digo un poco post pandemia, pero definitivamente
Creo que hay muchísimo que hacer. Otra vez regresando a este porcentaje del 10%, creo que a mí me habla de pues, el tamaño y el recorrido que hay por delante, ¿no? Y digo, no tenemos que entrar a comparar con otros países, pero sí creo, no solamente comparando con países desarrollados, sino comparándolo con, valga la redundancia, con comparables similares. Con pares, ¿no? Compares, Claro, exactamente. Pues estamos muy por debajo en México. Entonces creo que hay muchísimo que crecer por ahí y mucho se va a detonar o va a depender de la inversión, ¿no? ¿Y de qué depende la inversión? De acceso a fuentes de fondeo, que hoy en día, desafortunadamente, pues las escuelas han estado muy golpeadas en ese sentido. Que justo esa era mi pregunta. En esos términos, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí. Se dice en el mundo, de hecho hay una discusión, de que ahorita hay muchísimos fondos que están invirtiendo en todo lo que es entrenar inteligencia artificial y 0 fondos para invertir en lo que es la educación y en el ser humano. Sí. ¿Cómo está eso en nuestro país? ¿Existen estos fondos que inviertan, que confíen en una escuela y le digan, toma, aquí tienes esto, invierte en tu tecnología, en tu infraestructura? Sí. Es interesante porque sí hay algunos fondos, pero la gran mayoría de estos, y son fondos internacionales, hay algunos fondos americanos, hay algunos fondos ingleses. La gran mayoría de estos fondos que invierten en este tipo de proyectos en escuelas directamente se enfocan en el top 1% del top 2%, ¿no? y las compran, etcétera. Es una perspectiva diferente. Creo que hay una oportunidad enorme. Sí hay algunos jugadores, uno de nuestros inversionistas, de hecho un fondo en Monterrey, que invierten en proyectos como el nuestro, el de Matilda, en EdTechs, pero también invierte en escuelas y específicamente está invirtiendo, que es una misión súper padre, en escuelas de ya no el top 1%, no el top 2%, sino un poquito los siguientes tiers, ¿no? Que son las que más necesidad tienen y las que, regresando a tu punto, Natasha, no necesariamente saben que existen estas fuentes de financiamiento. No. Y regreso a mi ejemplo personal, el de mi familia. Pues mis papás son académicos que en algún momento se les ocurrió por su vocación emprender, pero no son gente de negocio, no son administradores. Claro. Y así son la gran mayoría de las escuelas privadas en el país. Son un señor y su esposa, una señora y su esposo. Generalmente eran maestros, docentes, apasionados de la educación, pedagogos, psicólogos, ¿no? Que ponen sus escuelas. Que empiezan su escuela en el patio de su casa, el kinder, y empiezan a crecer y les empieza a ir muy bien, pero no son empresarios y no tienen esa sofisticación financiera. Y porque no por otra cosa, sino porque no es su vocación, y si tú les preguntas, no les interesa. Crecieron orgánicamente. Exacto. Entonces, parte de la falta de inversión en mi mente se debe a pues esa falta de conocimiento de las oportunidades que pudiera haber y esa falta, como a tu pregunta, de fondos que estén buscando este tipo de oportunidades que yo estoy convencido, o empresas, que yo estoy convencido que hay muchísimo que hacer y que no solamente, evidentemente los fondos buscan una rentabilidad de su capital y demás, pero yo creo que esa rentabilidad, si bien sí se puede conseguir en los top 1, 2, 3% de la pirámide en cuanto a escuelas, también hay mucho que hacer abajo. Y hay una frase que en inglés que me gusta mucho, el doing well by doing good, que te vaya bien haciendo el bien. Creo que hay mucho que hacer ahí. El empresario social, ¿no? Exacto, responsablemente social, ¿no? Socialmente responsable. Que puedes ganar dinero haciendo cosas que tienen un impacto positivo. Exacto. No están peleados esas metas. No están peleados. Pero piensan en esos términos. Yo creo que a mí lo que he observado como uno de los grandes desafíos de la educación es la perspectiva del crecimiento, de la tecnología, de institucionalizar distintas áreas dentro del colegio. Entonces, a veces necesitan los fondos, a veces sí saben y a veces no saben, pero les cuesta pensar en esos términos, ¿no? Claro, en el por qué incluir estas soluciones, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el sector desde esa perspectiva? Sí, a ver, no es fácil y un poco otra vez regresando a la premisa de la gran mayoría de las escuelas son fundadas por académicos y por profesores. Creo que por naturaleza el sector es un sector tradicional, averso al riesgo, que nunca había, históricamente había sido un sector que nunca se había atrevido a dar el paso al tema de tecnología, ¿no? Sí. Creo que vino la pandemia y vino a cambiar muchas cosas. Todo el mundo tuvo que subirse, ¿no? Porque no había de otra, fue forzado, pero creo que lo que sucedió es, con razón,
los esfuerzos de implementar tecnología se concentraron en la parte académica, la parte pedagógica, cómo voy a hacer que mis alumnos aprendan en línea, cómo voy a hacer que mis maestros estén capacitados para dar clases en línea, pero esta parte administrativa, financiera, etcétera, que también implica tecnología, se dejó un poco de lado. Entonces, ha sido un reto. Nosotros en Matilda, que dentro de lo que hacemos, pues tenemos una solución tecnológica para la parte administrativa de los colegios. Ha sido un reto el hacerles saber a los dueños y administradores de colegio que si bien en su mente lo que están haciendo ahorita les funciona, hay mejores maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, que no es óptimo. No es óptimo, exactamente. ¿Cómo haces para hacerle entender a estos dueños de colegios que hay mejores formas de gestionar sus finanzas, hay mejores formas de llevar su administración, su cobranza, etcétera? Sí ha sido un reto, sobre todo otra vez, con profesionales que están enfocados en la parte académica, que aquí es en donde nuestra propuesta de valor se vuelve más atractiva, porque un poco la misión de Matilda es, oye, a ti te encanta la parte académica, esta es tu vocación, te ayudamos. Enfócate en eso, tú quédate en eso, pero esto se tiene que atender, ya sea que lo hagas tú o que lo haga alguien más, esta parte administrativa, financiera, fiscal, alguien lo tiene que hacer, déjame ayudarte para que tú te enfoques en captar mejores maestros, en crecer tu matrícula, traer mejores programas, etcétera, etcétera. Oye, pero los administrativos también tienen una ligera... Porque no es un administrativo normal, ¿no? Es los como administrativos de educación. También están no, yo ya tengo mi Excel, o yo ya tengo pero un software más viejo, sí. pero pues ya me acostumbré, sí. Y entonces, ¿para qué cambiar? ¿No te pasa eso? Sí, a ver, ¿O tienen ¿para miedo qué cambiar? Que les bajen la chamba? También. Sí, claro. ¿No? Pasan las dos dinámicas. Las dos dinámicas que menciona pasan. Por un lado, es ese switching cost, como dicen en inglés, ese costo de cambiarte de plataforma, claro. Sí puede ser relativamente alto por el tema de, pues tengo que cambiarme, ya me acostumbré a usar esto, tengo que acostumbrarme a usar otro sistema, tengo que bajar una base de datos, tengo que hacer todo ese trabajo. Entonces, sí cuesta, en algunos casos... gente o capacitar gente, inclusive. Capacitar a la gente, etcétera. Pero lo que sí estamos convencidos es, y otra vez regresando a mi punto de la tecnología y los esfuerzos de tecnología se concentraron en la parte académica, las soluciones que hoy en día hay y que llevan 10, 15, 20 años en el mercado son bastante arcaicas, son softwares bastante viejos, no lo más prácticos posibles, pero como bien dices, pues están acostumbrados o están acostumbrados a ello y dicen, pues mal que bien, me funciona, entonces pues lo dejo, ¿no? Entonces, y luego también está la otra parte, que lo mencionaste tú, el personal que dice, oye, pues si contrato a estos, me voy a quedar sin chamba, y un poco el mensaje es, no, al contrario, es darle superpoder. Vas a ser mucho más eficiente. Exacto. Vas a optimizar exacto. tu tiempo. Exacto. Sí, esa es la realidad. Vas a tener una mejor gestión de todas tus finanzas. Exacto. No, y el dueño, si bien se debe dedicar a lo que le interesa, ¿no? La parte académica, algunos, ¿no? Sí, o la admisiones, adquirir más alumnos, ¿no? Pulir la filosofía del colegio, lo que sea. Tienen que comprender sus finanzas de una manera digerible para un no financiero. Exacto. ¿No? Y pasa algo muy interesante a tu punto sobre lo difícil que es la adopción o no. Nosotros, y yo que estoy dentro de Matilda, del equipo fundador, yo me he enfocado en la parte comercial, entonces yo estoy pues, prácticamente todos los días de mi vida en contacto con colegios. Hicimos un ejercicio bien interesante de cuál es el perfil de los tomadores de decisiones en los colegios, cómo son esos perfiles, ¿no? Y encontramos 3 perfiles principalmente, y es chistoso porque este ejercicio lo hicimos hace año y medio cuando llevábamos poco recorrido, y hoy en día cada colegio que le presentamos prácticamente lo podemos encajar perfectamente en uno de estos 3 perfiles. ¿Y cuáles son estos 3 perfiles? El primero es un poco el que platicábamos, el que le llamamos internamente dueña / maestra, que es un poco, y en femenino a propósito, que típicamente es el perfil que platicamos ahorita, ¿no? La dueña del colegio, que tiene un colegio pues chiquito, mediano, que ha venido creciendo, que es poco sofisticada, que es apasionada por la educación, que conoce a las 250 familias de su colegio de nombre y apellido. Y por eso están ahí con ella. Que están ahí con ella, que todas las familias la tienen en el WhatsApp, etcétera, etcétera. Que no le hables de temas fiscales, no le hables de temas financieros porque no sabe, no le interesa, no le preocupa, ¿no? Entonces, está por un lado ese perfil.
Se me viene a la mente algunos. Ya, a mí me vinieron varios. Y luego hay un segundo perfil que también empezamos a ver interesante, que es el que le llamo internamente con el equipo el dueño/empresario, que es un perfil un poquito más sofisticado. Sí. Que le interesa menos la educación. Exacto. Y le interesa más el profit. La parte de negocio. La parte de negocio. O le entiende, ¿no? O le interesa o le entiende más esa parte y lo ve más como su patrimonio y cómo va a crecer y este ejercicio lo hacemos internamente para entender a la hora del proceso comercial qué partes de nuestro producto le puede interesar más o menos. Entonces, por ejemplo, a este segundo perfil, el dueño/empresario, la parte de nuestros financiamientos típicamente le interesa mucho porque siempre está pensando en crecer, construir más salones. Por ejemplo, tenemos uno de nuestros colegios en Mérida, que estuve hace un mes con él allá en Mérida, que cae en este perfil. Y nos pidió un financiamiento y está construyendo otro colegio nuevo, ¿no? Entonces, y así tenemos varios, ¿no? Entonces, está este segundo perfil y luego hay un tercer perfil que a tu pregunta, este tercer perfil me hizo recordar que es un perfil que cada vez veo más, que es bien interesante, que es el perfil que le llamamos director segunda generación, que es el hijo o la hija de los fundadores, que trae toda la energía, toda la pila, más innovación, más tecnología, y con ese tipo de perfiles nosotros encajamos, yo personalmente encajo muy bien. Yo les llamo esos perfiles agentes de cambio. Exacto. Son los que vienen como impulsando el cambio, a diferencia de, por ejemplo, un perfil de fundador original docente, que ya no quieren cambiar, pues ya les funcionó la fórmula. Exacto, ya les funcionó la fórmula, pero ahora viene el hijo, viene la hija, con ideas nuevas, viene a estudiar la carrera en no sé dónde, viene a estudiar una maestría, con ideas nuevas, consume la información de manera diferente, entonces tiene toda una serie de implicaciones, de tal manera que digo, internamente hacia nosotros el proceso es diferente con ellos, pero con este tipo de perfiles, esta barrera que tú mencionabas del cambio, es menos... Es mínima. Es mínima. A veces ese perfil tarda en poder tener la libertad de ejecutar todas sus ideas. 100%. Porque entran como con miedo, ¿no? Y tienes muchos personajes que tienen la historia del colegio y también empiezan a hablarte de los riesgos, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que una de las preocupaciones de los colegios es el personal, ¿no? Y mucho de haya un buy-in de todo lo que haces. La palabra clave estaba en donde dijiste el riesgo. Yo creo que miedo ese miedo intenso a arriesgarse, eso es lo que más les cuesta trabajo a las escuelas en su toma de decisiones, sea lo que sea. Sea hacia las finanzas, sea hacia capacitación, ¿no? Cualquier cambio es como lo tengo que pensar muy bien. Oye, pero ¿tienen el tiempo de pensarlo muy bien, de tomarse todavía otra vez otro año? No se lo piensan porque no se plantean planes de 3, 4 o 5 años. Que ahí es donde entra perfectamente una solución de mediano, o ya sabes, corto, mediano y largo plazo. No piensa de esa manera, piensan en ciclos escolares. Sí. Entonces, pues eso es cortísimo tiempo. Imagínate que uno llegara a decir voy a poner un negocio, ¿no? Quieres levantar capital por un negocio y le dices, pues yo solo tengo un plan de este año, ¿no? Y no damos con esos números, obviamente, ¿no? Claro. Pues te mandan al caño inmediatamente. A ver, Adrián, ¿qué pasa si no pasa? ¿Qué pasa si las escuelas no hacen esos... se empujan a institucionalizarse y no le ponen atención al área financiera, ¿no? Y administrativa para hacerlo? ¿Qué pasa a nivel escuela, a nivel país, a nivel todo? ¿Qué pasa si no pasa? Sí, es bien interesante esa pregunta y justamente les platicaba ahorita antes de empezar, estuve el sábado en un desayuno en Michoacán con 50 colegios dando una plática sobre cómo tips prácticos para mejorar la rentabilidad de sus colegios, ¿no? Con muchos colegios religiosos y muchos colegios pues que no necesariamente tienen este perfil más sofisticado, y parte de lo que les decía, les platicaba es otra vez, a raíz de pues ya yo creo que hasta este punto miles de escuelas con las que he platicado en los últimos 2 años, sí pasa algo bien interesante y sí veo algo bien interesante en donde les decía, escuelas con perfiles similares, números de matrículas similares, valor de colegiaturas similares, ubicación, es decir, características muy similares, pueden tener desempeños a nivel financiero
completamente diferentes, ¿no? ¿A qué se debe esto? A buena administración, buena gestión de finanzas, buena gestión de cobranza, etcétera, etcétera. Entonces, y buen uso de esos datos para la toma de decisiones. Y buen uso de esos datos para la toma de decisiones, definitivamente. Entonces, sí vemos mucha variación. Entonces, un poco lo que yo veo es, y otra vez, esto también a raíz, lo platiqué muy brevemente, pero previo a la maestría, estuve 4 años en un fondo de inversiones y me tocaba hacer inversiones en educación. Les platicaba hace rato los fondos que están invirtiendo en educación. Me tocó hacer algunas inversiones en educación y específicamente en preparatorias y en universidades, que son modelos, si los vemos como de negocios similares a escuelas. Entonces, un poco lo que veíamos es escuelas bien operadas. Típicamente están operando con márgenes EBITDA o márgenes operativos del 25%, 30%. Sí, muy bien operados. Muy bien operados. Pero, muy bien operados, exactamente. Pero la realidad es que, y un poco esto lo veo yo otra vez que estoy en contacto directo con escuelas, muchas de nuestras escuelas, al menos antes de que entremos nosotros, pues prácticamente están raspando. Sí, ¿no? O sea, el promedio, la última vez que nosotros vimos un reporte, creo que el promedio mexicano andaba por el 10%. Exacto. Y cualquier contingencia... Es una rentabilidad muy baja. Exacto, y cualquier contingencia y ya no libres... Por eso ya no les da, no pueden invertir en nada, ni pueden pensar a futuro, porque están viviendo al día. Exacto. Viven al día. En realidad, ¿no? Cuando no debería ser el caso, porque las escuelas tienen varios atributos, otra vez, pensándolos como modelo de negocio, tienen varios atributos que son bien atractivos para cualquier inversionista. Como son impuestos, por ejemplo. Como lo pueden ser impuestos, pero por ejemplo, hay una métrica muy utilizada en modelos de negocio que es, o dos métricas, y la relación entre estas dos métricas, que es 1, el CAC, el costo de adquisición de cada cliente, y 2, el LTV, el Lifetime Value, que es el valor que le extraes a ese cliente a lo largo de la vida. Y luego muchos inversionistas lo que hacen es miden la proporción de Lifetime Value a lo que te costó, al CAC, a lo que te costó traer a ese cliente. ¿Qué es lo que sucede en las escuelas? Si lo haces bien, ese Lifetime Value es... Pues es que pueden ser 12 o 14 años o 15. Si tú traes a un niño en Kinder 1... ¿Estás de acuerdo? Desde Kinder 1 hasta prepa. Sí, claro. Haces el gasto en marketing una vez. Y ese ingreso lo tienes 12 años. Y más aún, si esa familia tiene 3 hijos, pues multiplícalo por 3. Entonces, en términos de lo que le llaman en Estados Unidos Unit Economics, es como la utilidad marginal o el beneficio marginal, son altamente rentables las escuelas. Entonces, bien operadas, bien administradas, bien gestionadas sus finanzas, deberían poder llegar a esos márgenes, pero la realidad es que la gran mayoría de las escuelas no lo hacen por muchos temas, porque en algunos casos no tienen estos procesos, no tienen estas estructuras, y no tienen esta planeación que hablabas hace un momento pues, fuera del ciclo escolar, a los próximos 3 años, los próximos 5 años, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden las escuelas entonces mejorar su gestión financiera? Mira, aquí te escuchan muchísimos dueños y directores de escuelas. ¿Cómo pueden mejorar? Sí, ¿cómo empiezo? ¿Qué es la primera pregunta que me hago? ¿Qué busco? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien o mal? ¿Cómo comparar, por ejemplo, la oferta? ¿No? Sin duda. A ver, entonces, yo lo separaría entre necesidades o problemas de corto plazo, de flujo de liquidez, que pasan en muchas escuelas que son solventes, pero no necesariamente, o no tienen problemas de solvencia, pero sí pueden tener problemas de liquidez, y luego temas más de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, para la primera parte, y es un poco de donde nace la tesis de Matilda, es, pues hay mucho tema de morosidad en el pago de las colegiaturas, de retraso en el pago de las colegiaturas. O impago, ¿no? Que en muchos casos termina resultando en impago. Entonces, lo que sucede es, las escuelas típicamente hay, y ustedes lo sabrán bien, 1 millón de cosas pasando al mismo tiempo en las escuelas, entonces es apagar incendios 24/7. Entonces, es difícil, si no tienes un proceso sistematizado de gestión de cobranza con tus padres de familia, pues es difícil darle buen seguimiento, es difícil que esa morosidad no se te dispare, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos nosotros es, en un mes dado, es decir, en el mes en el que se debieron haber cobrado X colegiaturas, típicamente se cobran alrededor del 70%. Entonces, prácticamente los colegios tienen que estar operando
con el 70% de sus flujos de efectivo en un mes, lo cual es complicadísimo. ¿No? Entonces, eso por un lado. Sí, por la carga porque nominal. si estás diciendo que el margen está entre un 25-30, y lo más- 20-30, y es así como, wow. Exacto. Lo que más le chupa a un colegio es la carga nominal. Que estás hablando, la nómina puede ser, en algunos casos, hasta el 50-60% Sí, de los ingresos de un colegio, Sí. ¿no? Entonces, pues prácticamente en nóminas, y lo vemos muy seguido, otra vez, parte de lo que tratamos de hacer en Matilda, o lo que yo personalmente trato de hacer en Matilda es, no solamente te vendo un servicio, un producto, sino yo personalmente estoy ahí con los dueños, y todos tienen mi WhatsApp y todos me marcan para dudas puntuales, asesoría, etcétera. Entonces, parte de lo que yo seguido es, oye, estoy batallando, o sobre todo en un principio, estoy batallando para temas de nóminas, etcétera, etcétera. Entonces, pasa mucho ese tema de falta de flujo para poder librar estos gastos corrientes. Pero luego hay un tema de, una vez el colegio ponga orden en la casa en ese sentido, es decir, mejores administración. Lo de corto plazo. Exactamente, el corto plazo, la parte de liquidez, hay un tema más de planeación e inversión. Que es lo que a todos les falta. Sí. Para mí, ahí es donde o sea, van no al hay día, una pero estrategia no hay escolar, estrategia. Exactamente. ¿no? Y esa es la segunda A fase. futuro. Exacto. Otra cosa que tienden a hacer es tal vez piensan, pues voy a agarrar a Matilda para apagar los fueguitos que tengo ahorita, pero no te visualizan, ¿no? No visualizan todas las opciones que tienen ya en cada una de sus áreas a largo plazo. ¿Dónde entras? Que ahí es en donde a mí me encanta lo que hacemos y la verdad es que es padrísimo lo que hacemos, porque es un poco y como lo describimos, es como un centro financiero para las escuelas, porque te ayudo a conseguir ese colegio de tus sueños, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Otra vez, hoy en día, desafortunadamente, y regresando a lo que platicamos al principio, pues no hay fuentes de fondeo típicamente para las escuelas. Que yo sepa, en los bancos. Los bancos no prestan, prácticamente, a las escuelas. A las escuelas. No, ¿Por qué al no? individuo. Al individuo, claro. Sí, pero eso cambia todo. Totalmente. Yo siempre digo que cuando platico con escuelas, hay dos sectores que prácticamente van a un banco a pedir un crédito y prácticamente les dicen adiós, ni te voltean a ver. Gracias. Escuelas, ni vengas. Escuelas y hospitales, Oye, ¿no? ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Si pareciera que son buenos Rentables, negocios, sí, rentables, claro. etcétera, Además etcétera. estás viendo por el bien de Sí, la al humanidad, banco eso es ¿no? lo último que le importa. Sí. Sí, ¿verdad? No lo vas a convencer por tu parte humana. No. Un poco, sí, es interesante la respuesta al por qué, al menos la hipótesis que hemos venido creando en estos últimos años es, un banco típicamente, ¿qué es lo que hace? Te da un crédito, le da un crédito a un negocio, va a requerir una garantía hipotecaria, una garantía real como colateral por si el negocio, en este caso el colegio, pues incumple en el repago del crédito. En el caso del colegio, ¿cuál es esa garantía? Pues el colegio, típicamente el inmueble, etcétera. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Para el banco, esa garantía no es realmente una garantía porque un banco nunca va a ejecutar esa garantía. Oye, colegio X me puede pagar un crédito. Puede, ¿no? Por ser. No, y aunque sí, y aunque pudiera, por temas de reputación, oye, me voy a cobrar un crédito con un terreno y dejando a 500 niños sin escuela, sin educación. Sí, entonces, claro. Es una garantía que realmente no es una garantía para el banco. Es complejo para el banco. Exacto. Claro. Similar a los Sálganse los pacientes. No vas a ejecutar y luego además, ¿qué haces con el banco qué hace con esa infraestructura? Con una casa es más fácil, pues la embargo y la vendo, etcétera. Acá es más difícil. Entonces, parte de lo que vemos es, los bancos no le prestan a los colegios, cuando lo hacen con condiciones exorbitantes, que es muy raro. Entonces, ahí es en donde entra Matilda muy bien. ¿Y por qué nosotros sí lo podemos hacer? Un poco la razón por la que lo podemos hacer nosotros es, si el colegio ya nos contrató para todo el servicio de pagos de sus padres de familia, nosotros entendemos, porque tenemos el portal de pagos, claro todo tenemos clarísimo las finanzas del colegio y cuál es su capacidad de repago de un crédito. Entonces, con base en esa información que pues, nadie tiene, es que pues, nosotros podemos hacer todos los datos muy transparentes. Exacto. Nosotros podemos hacer el análisis de riesgo, el análisis crediticio, colocar ese crédito y ayudarles a los colegios a crecer. Entonces, ahí es en donde entramos muy padre y regresando a tu punto de hace un momento, parte de lo que me ha gustado muchísimo es, hay colegios que me dicen, oye, te contrato Matilda, no necesariamente tengo un proyecto ahorita en mente, pero está padre saber que pues, si llega algún proyecto, tengo esa opción. Y varios de estos ha pasado, por ejemplo, se me viene a la mente uno en Tijuana, una escuela con la que estamos trabajando, una de las escuelas más importantes de Tijuana con las que estamos trabajando desde hace ya algunos meses, similar. El dueño nos dijo, oye,
me encanta la parte de la automatización, del servicio de pagos, del portal, etcétera. No necesito un crédito, pero está padre saber que tengo la opción. Hace un par de meses nos dice, oye, me acaba de salir, nunca había tenido esta oportunidad, el terreno que está aquí al lado para construir la preparatoria que llevo años soñando, etcétera. Soñando, claro. Nos pidió un crédito, está construyendo la preparatoria ahorita que abre el siguiente ciclo escolar. Entonces, ese tipo de proyectos la verdad es que a mí me emocionan mucho y están bastante padres, porque aquí sí se ve un poco esa cómo les ayudamos a ese crecimiento, a esa planeación a 3, 4, 5 años. Y regresando a donde iniciamos la conversación del 10% del que platicamos de penetración, claro. Aquí es en donde yo veo la oportunidad de, con este tipo de proyectos, de ir creciendo la capacidad instalada de escuelas privadas a precios razonables y de tal manera que pues, pueda ir creciendo esa penetración. Y no solo es crecer la penetración por crecerla, sino creo que, digo, hay todo tipo de estudios y demás, pero si ustedes ven resultados, por ejemplo, de las pruebas PISA, la educación privada tiende a tener mejores resultados. Tiende a tener mejores resultados. Claro. Entonces, totalmente. También hay competencia, ¿no? Hay competencia, etcétera. Entonces, creo que otra vez... hay un lugar en el mercado para ello. Sí, ¿no? Después están las personas que te dicen, pero ¿para qué? Mejor que todo fuera público, como en ciertos lugares, pero hay un lugar en el mercado para 100%. Distintas filosofías educativas también. No solamente la diversidad, no solo que la elección no solo sea un modelo de padre de familia, ¿no? Y no tal vez de una entidad gubernamental que dicta cómo debe de ser la educación. Sí, y pudieras argumentar, por ejemplo, lo decías, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que la penetración de educación privada es similar, no es tan pero va a la alza. Va a la alza. Sí, uno va a la alza, pero y dos, si tú ves la infraestructura y la calidad del sistema de educación público de países como Estados Unidos o los países europeos, pues es abismalmente diferente al que tenemos aquí en México. Entonces, acá la idea es pues, cómo le ayudamos desde el sector privado al sector público a quitarle un poco, a aliviarle un poco esa carga y al mismo tiempo pues mejorar la calidad educativa del país. Y vemos cómo también la estrategia nos permite hacer eso. Claro. Porque si tú analizas, por ejemplo, me voy a ir muy lejos, ¿no? Pero tú ves una universidad como Harvard, ¿no? Ha logrado hacer una pirámide, ¿no? Desde cursos gratis que cualquier persona puede tomar desde su casa, ¿no? Y tener acceso a esa metodología o eso, y lo va subiendo hasta pues el MBA presencial ahí, ¿no? Sin que eso afecte la marca. Entonces, sí hay maneras de en que puedes crecer la educación. Y democratizar de manera piramidal y financiarte de manera distinta, siendo un negocio, sin que se pelee con la marca de la escuela o con la oferta pública, ¿no? Exacto. Aquí también, digamos que tenemos una oferta pública y en Estados Unidos, países como Estados Unidos hay distintas versiones, ¿no? Tienes los charter schools como mitad privada, mitad pública, o sea, hay distintas versiones. Y entre esas versiones las estadísticas también son distintas. La realidad es que una interacción privada hace toda la diferencia, porque pues te interesa que te vaya bien, que le vaya bien al negocio, ¿no? No es nada más. Y yo creo que ese es el perfil que más se beneficia de un plan de largo plazo y soluciones como las suyas, ustedes. ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que se está dirigiéndose la educación? Porque ahorita como es que es el tema de moda y nadie sabe, ¿no? ¿Qué decir? Sí, a ver, es interesante y sobre todo a una semana de elecciones. De ¿no? elecciones. Estamos todavía pues, viendo hacia dónde va la elección y por lo mismo hacia dónde va la educación. A ver, yo creo que, otra vez, lo decía hace un momento, la pandemia fue un parteaguas bien interesante en el tema de educación y en la adopción de tecnología en la educación. Creo que, otra vez, hay ciertos sectores, pero creo que de educación uno de los más grandes que históricamente fueron aversos a la tecnología, muy tradicionales. La industria de educación, y digo, esto es algo que Sal Khan, por ejemplo, dice mucho y tiene libros acerca de esto. Pues es un sector que lleva 300 años, 400 años exactamente de la misma manera, ¿no? El maestro enfrente del salón con el pupitre, es decir, es un sector que lleva 300, 400 años sin ningún tipo, o llevaba sin ningún tipo de innovación. Entonces, creo que la pandemia vino a ser ese catalizador que el sector necesitaba. Si ustedes ven el valor de las inversiones en EdTech
de 2010 a 2020, es un exponencial. Es extraordinaria el cambio. cambio. Exacto. Y a la vez la adopción de esas tecnologías que se fueron fondeando en las escuelas, ¿no? Entonces, creo que por un lado, si bien en muchos sectores, y creo que ahora que está terminando o ya terminó la pandemia, muchas cosas sí están regresando a niveles pre-pandemia. Creo que la adopción de tecnología en educación sí se está manteniendo, y creo que a la conclusión a lo que muchos llegamos es la tecnología es un aliado, no sustituye definitivamente la educación tradicional. La educación presencial creo que siempre va a ser necesaria porque tiene otros beneficios. La escuela, los niños no solamente van a la escuela a aprender a sumar y a restar, sino tiene muchos otros componentes, los cuales sí se requiere una presencialidad, pero definitivamente hay un lugar para la tecnología en educación. Entonces, yo creo que va hacia eso, ¿no? Yo creo que la educación del futuro va hacia modelos híbridos en donde la parte presencial y la parte tecnológica convivan, y en donde pues, todas estas tecnologías no solamente impacten o no solamente tengan un efecto en la parte meramente académica, sino otra vez un poco lo que estamos haciendo nosotros, sino todas estas otras partes que históricamente las escuelas han dejado desatendidas, que es la parte administrativa, la parte financiera, cómo potenciar ese crecimiento de las escuelas. Entonces, yo creo que hacia eso va, específicamente en México, y digo, lo platicábamos ahorita offline. Yo creo que independientemente de la incertidumbre que pueda generar cualquier elección, creo que, y ya lo platicamos, creo que la oportunidad es tan grande que el mercado sigue estando ahí. Yo la verdad es que soy bastante optimista en el sector, entonces creo que eso es un mercado que va a seguir creciendo. Sí, yo también. Y que tiene que, ¿no? Yo creo que sí. No, y que hay nuevos modelos que se han funcionado para como los sectores justo después del público, ¿no? Que es como esos nuevas opciones. Sectores, puntos de precio, cómo están creciendo también. Entonces, creo que sí es un mercado enorme, ¿no? Y que entre más se invierta en empresas de tech, pues las escuelas se van en este proceso de educarse, ¿no? Claro. En ese aspecto también. Que además, pues, la inversión para el colegio, pues, es realmente mínima. A veces son mínimos. A veces realmente es mínimo. Realmente es mínimo, y los beneficios que van a obtener en cuestión de su gestión financiera, evitar la morosidad, saber dónde están, que con estos datos puedan tomar decisiones informadas, eso va a ser inclusive creo que los padres de familia ya entienden mucho mejor la tecnología. Sí. Y los colegios podrían añadir a la inscripción un EdTech Pack, un pack de technology. Ya sabes que es de a 20 pesos, 200 y lo pesos prefieres, anuales, ¿no? Porque además yo creo que mucha de la morosidad, a veces sí es por una falta económica, ¿no? De que tienen algún problema, pero mucho de la morosidad es porque hay olvido. O porque es difícil. Hay olvido. O es difícil, ¿no? Es engorroso. Hay que ir a la caja de la escuela, y tienen un horario de 8 a 1:30 y tu hijo sale a las 2. Sí, tú estás trabajando. Entonces, esos son los problemas más típicos y que pueden resolverse tan fácilmente. 100%. Y a nosotros nos pasó muy bien interesante cuando recién empezamos Matilda. Una de nuestras primeras escuelas, una escuela en el Estado de México, un segmento bajo, etcétera, que antes de contratarnos el dueño me decía, oye, es que me preocupa. Pues, tu plataforma es súper moderna, tecnológica, los WhatsApps automáticos y demás. Me preocupa que mis papás no se vayan, que no la vayan a entender, que digan, no la entiendo, y que no la usen. Total, lo convencimos, dio el paso, y súper interesantemente fue uno de los colegios que más rápido los papás adoptaron. Prácticamente el 100% de los papás estaban pagando a través de su WhatsApp. Es que ya casi todo mundo lo hace, o sea, ya es raro. O sea, los papás de estas generaciones... a veces que los papás están menos preparados de lo que al contrario. Y no se les olvida que la pandemia también generó un mayor uso. Un fenómeno que es la insatisfacción generalizada de los padres. Sí. Es decir, los papás esperan ya más. Antes no le ponían tanta atención, ¿no? Pero ya que empezaste a oír las clases y el uso de Zoom y todo, que es algo que el sector empresarial ya había adoptado hace bastante tiempo, dijiste, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, la que le está enseñando no sabe ni ponerle enter. Entonces empezó a ser un padre de familia en todo